Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a el procedimiento especial por delitos de violencia de género. Delitos estos que se encuentran regulados en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal. Clases estas de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal Constitucional que se encuentran a la disposición de quien desee suscribirse en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Bueno, hablar de los delitos de violencia de género que forman parte de la especial ley, de la orgánica ley, esa ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, pasa por entender que esa ley es una ley compleja. No porque sea difícil en su explicación, en su entendimiento, en su aplicación, en su procedimentalización, sino que es una ley que contiene aspectos sustantivos, los que son los delitos de violencia de género, violencia patrimonial, violencia obstétrica, abuso sexual con o sin penetración, inducción a la prostitución, corrupción, etcétera, etcétera. Pero también esa ley contiene un componente de carácter adjetivo, es decir, un componente de carácter procesal. Obviamente, en la sesión de hoy voy a abordar exclusivamente el carácter adjetivo de dicha ley, puesto que el llamado aspecto sustantivo de dicha ley, es decir, los delitos de violencia de género, ya se encuentran a la disposición de ustedes en una clase virtual que está en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, que abordamos los llamados delitos de violencia. Entonces nos vamos a referir exclusivamente, dado la complejidad de la ley, en los delitos que se encuentran descritos, en el procedimiento que se encuentra descrito en esta orgánica ley. Lo primero es que deben entender que el adjetivo no está de más. Es decir, ley orgánica. Si es ley orgánica, obviamente, en su entendimiento, es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. Como se dan cuenta, el Código Orgánico Procesal Penal lo es porque está desarrollando el concepto de debido proceso. Por lo tanto, la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, si le digo que es orgánica, ustedes lo primero que preguntarán, bueno, por favor, descríbeme cuál es la norma, cuál es el principio, cuál es el valor constitucional que se encuentra presente en el máximo texto a los efectos de otorgarle el carácter orgánico a dicha ley. Es decir, una especie de indubio pro femina o indubio pro femini. Bueno, tú te cansarás de buscar esa constitución para tratar de encontrar ese indubio pro femina o ese indubio pro femini y no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir como está de una manera taxativa, lo que se refiere, por ejemplo, con el llamado interés superior del niño. Artículo 78, que es lo que de alguna forma justifica, permite que la LOMNA sea una ley orgánica de protección de niño, niña y adolescente, ya que el propio texto supremo pues le concede el carácter de interés superior del niño. Hay un valor allí constitucional, ¿verdad? Que por lo tanto exige la necesidad que cuando se vaya a legislar en materia vinculado a ese objeto a regular que se ubica en la propia Constitución, bueno, la ley que lo contemple sea una ley de carácter orgánico. El sentido de orgánico le da una primacía, le da una superioridad a esa ley en comparación con otras. Otras de tanta importancia como por ejemplo el Código Penal. El Código Penal que
en su descripción nominativa, pues no se asume un carácter orgánico, a pesar que debería serlo por lo que establece el artículo 30 de la Constitución, es decir, le corresponde al poder público la sanción, resarción frente a la comisión de delitos comunes que afecte a la víctima. Entonces, profesor, ¿cómo solventamos el problema de la ausencia de una previsión constitucional frente al llamado indubio pro femina o indubio pro femina? Bueno, no importa que no lo esté en una constitución a partir de una norma expresa, no importa, porque allí está el artículo 22 de la Constitución, hablando que la existencia de derechos fundamentales inherentes al propio ser no requieren una consagración, una positivización expresa. Cuando es algo que se esencializa, tal como por ejemplo las diferencias fenotípicas que pudiera existir entre un hombre y una mujer y que se muestran evidentes, que yo creo que esta clase no tendría por qué estar explicando esas diferencias fenotípicas, porque creo que es de conocimiento general, es como se dice en el derecho, es un hecho notorio, que no hace falta ni siquiera que se comunique, es un hecho notorio. Pero además hay mucha historia, ¿verdad? Hay mucha sociología con respecto a esto. Verificar que solamente a partir de leyes posteriores, ulteriores, es donde se da ese trato de igualdad frente a la mujer. Muchos años de sojuzgamiento, ¿verdad? Del género. Hasta hace poco fue que se concedió el derecho al voto en la Constitución del año 1947, en el ámbito venezolano, la existencia de determinados ilícitos tales como el adulterio, en la cual exclusivamente se sancionaba a la mujer y que quien yacía con ella, no siendo su esposo, bueno, era una especie de cómplice necesario, ¿verdad? Delitos tales como seducción con promesa matrimonial, en donde se exige que la víctima debe ser una mujer reconocidamente honesta. Bueno, es decir, el derecho también ha contribuido a esa segregación, es decir, a ese apartamiento, una relación de igualdad en el ámbito de la mujer. Pero como yo me quiero circunscribir exclusivamente es el aspecto adjetivo y prácticamente no puedo dejar de lado algunos aspectos sustantivos vinculados a la especial ley, deben entender ustedes que si yo no me voy a ocupar hablar de las disquisiciones, de los supuestos de hecho, de los ilícitos que contempla la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el nombre es tan largo que uno se cansa, pues le da palpitaciones al leer una ley con un nombre tan largo. Entonces, bueno, vamos a llamarlo simplemente ley de violencia, y entenderán ustedes que se refiere exclusivamente a la circunstancia de la llamada violencia de género. Entonces, solamente abordando el aspecto adjetivo. Es decir, si lo abordamos desde el punto de vista del aspecto adjetivo, y es por ella la razón por la que estoy dando una clase virtual en este momento, si mis alumnos que me están siguiendo de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela ya saben que nos enrumbamos en este nivel de explicación, en este momento, ¿verdad? Hablar de los procedimientos especiales, es porque los procedimientos especiales penales no solamente están descritos en el propio Código Orgánico Procesal Penal, en el COP, al lado, paulatinamente, ¿verdad? Vinculado al llamado procedimiento ordinario, está el procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales, y existen los procedimientos especiales penales que están descritos en el COP: procedimiento por delito de instancia de parte agraviada, procedimiento por delito menos grave, procedimiento por la extradición, procedimiento por la admisión de los hechos, procedimiento por la acción civil derivado de hechos ilícitos penales, pero que también existen leyes que contemplan procedimientos especiales penales, como por ejemplo esta que nos ocupa, ¿verdad? La ley de violencia de género, que por ello es que adopta el carácter de ley compleja, pero también el Código Orgánico de Justicia Militar, también la LOMNA, en lo que atañe al llamado Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. Ustedes dirán, bueno, si es así, es obvio que el COP se está casando con un sistema procesal, toma partido con un sistema procesal, el sistema acusatorio, donde hay 2 partes que se enfrentan, sistema adversarial, en la búsqueda que un tercero decisor resuelva la controversia. Perfecto, te compro la idea que los procedimientos que están ubicados en el COP, el ordinario y los especiales,
tiene que atender a las pautas del sistema acusatorio. Esas pautas del sistema acusatorio que me hace hablar 12 del COP, igualdad de parte, 18 del COP, todo el proceso es de carácter contradictorio, tesis, antítesis, se presenta una pretensión y se pone en conocimiento una pretensión a la contraparte a los efectos de que haga su alegato. La interposición de una pretensión amerita primero un pronunciamiento de admisión de dicha pretensión para luego decidir un pronunciamiento de procedencia, de con o sin lugar, generalmente existiendo previamente una audiencia. Entonces muchos de ustedes me preguntarán, bueno, es cierto pues que el sistema acusatorio está muy vinculado al Código Orgánico Procesal Penal, pero los procedimientos penales que no estén descritos en el propio Código Orgánico Procesal Penal han de asumir esas pautas frente al sistema acusatorio. Lo otro que nos estaría quedando, ¿verdad? Obviamente es el sistema inquisitorio o inquisitivo. Si no nos acordamos en la pauta del sistema acusatorio, entonces remanentemente el sistema procesal será un sistema inquisitivo o inquisitorio, en donde el propio juez asume la titularidad de la acción penal, ¿verdad? Aquella condición de juez o parte, o un sistema mixto, un sistema donde existe una fase inicial instructiva, instructoria, ¿verdad? Y luego desemboca en una fase plenaria, como por ejemplo existe en España, en otros países. Ahora España está propiciando una reforma a la ley de enjuiciamiento criminal a los efectos de propiciar el acusatorio en cada una de sus etapas. Bueno, los delitos de violencia son, como tal, delitos, ¿ok? Y si la Constitución, norma suprema, establece en el 285 que le corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal hacer constar los hechos y circunstancias frente a los hechos punibles, entonces esos delitos, el procesamiento por esos delitos, también se va a asumir bajo las pautas de un sistema acusatorio. Ello define que también el procedimiento especial, aunque no esté descrito en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que se encuentre en leyes orgánicas colaterales, tales como la ley de violencia, también ha de asumir las pautas del sistema acusatorio. No podrá relajarse un tanto. Por lo tanto, la titularidad de la acción penal es un fiscal del Ministerio Público. Y debo decir que todos estos delitos de violencia de género son delitos de acción pública. Pero además, debo decir que la casi totalidad de estos delitos de violencia son delitos graves, bien sea porque superen a los 8 años en su límite máximo, o bien sea que aún no superándolo, están exceptuados por lo que establece el artículo 354 del COP. ¿Ok? Por lo tanto, esa titularidad de la acción penal en cabeza del fiscal del Ministerio Público le da la supremacía al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal. Esto lo digo, lo reafirmo, porque pudiera entenderse que como se trata de delitos de violencia de género, hay una especie de atribución en la víctima, que sería la mujer violentada por los diferentes delitos de violencia de género. Es decir, en la mujer como víctima se establece ese fuero procesal. En otras oportunidades yo les he hablado del fuero procesal, que es una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. No equivale a decir impunidad, sino que va a ser enunciado de una forma distintiva, y generalmente ese fuero está en cabeza del procesado. El procesado de los delitos de violencia de género, bueno, es un hombre. Delitos de violencia de género. Ahora, el hecho que fundamentalmente el violentante sea un hombre frente a una víctima mujer no echa de lado la posibilidad que en lo que se denomina concurso de personas en el delito, y que establece claramente el Código Penal en sus artículos 83, 84, cooperador inmediato, determinador, instigador, cómplice necesario o no necesario, pudiera estar una fémina, pudiera estar una mujer, siendo que fundamentalmente el delito, ¿verdad?, está siendo realizado por un hombre como victimario
para satisfacer sus intereses, sus necesidades, ¿ok? De matar a otro, de afrentar sexualmente al otro, a otra, de ofender patrimonialmente a otra, pero puede haber una ayuda, un correlato de colaboración por parte de una mujer, y eso hace decir que los tribunales de la extensión de violencia de género que se encuentran en todos los ámbitos del circuito judicial del país son los tribunales competentes en razón de la persona para el enjuiciamiento de ese tipo de procesado que eventualmente también pudiera estar una mujer. Por otra parte, el tema etario juega un papel fundamental, porque sí, hay hombres y mujeres, pero también hay niños y niñas, también hay adolescentes, ¿ok? Fémina o masculino. Entonces, bueno, el arrime hacia la jurisdicción especial de violencia de género, cuando se ha afectado a una mujer, pero sea ella niña o sea adolescente, se encuentra descrito en la propia ley orgánica, ¿verdad? Y además reafirmado por muchas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, independientemente de que ese enjuiciamiento, independientemente, digamos, de la edad de ese adulto, hombre, que haya cometido el hecho. Porque si quien ha cometido el hecho frente a una mujer ha sido un adolescente entre 14 y menos de 18 años en el momento de la realización del delito, a pesar de que la víctima sea una fémina y que el delito es uno de los que esté descrito en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, una vía libre de violencia, viene otra ley orgánica contra ley orgánica, que es la ley orgánica de protección de niño, niña y adolescente, que establece el sistema penal de responsabilidad de adolescente a propiciar el enjuiciamiento de ese adolescente que ha cometido un delito de violencia, porque condición etaria obra un papel fundamental, interés superior del niño, aunque sea en el ámbito de la aflicción de bienes jurídicos, porque sería un adolescente que ha cometido un delito. Entonces, se asume la acumulación de la causa, la primacía competencial en el sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Quiero ir, ¿verdad?, en estas palabras iniciales, y creo que evidentemente esta clase virtual, váyanse preparando, va a ser dividida en dos sesiones por lo extenso de este procedimiento. Quiero ir dejando de lado todas estas consideraciones generales para inmiscuirme directamente en el procedimiento, ¿okay? Quiero ir dejando de lado lo que se vincula a la competencia, a el fuero procesal, para ubicarme netamente en el tema, digamos, procedimental, en el tema, en los flujográficos, pues, del desarrollo de este especial procedimiento, contemplado en una ley orgánica. De paso, una ley orgánica que por vía de la temporaneidad de la misma o de la temporalidad de la misma es inclusive posterior, es posterior al vigente Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, claro, ostenta la condición de ley orgánica, pero es posterior al propio código vigente. El COP vigente es del año 2012, con plena vigencia a partir de 2013, siendo que en la reforma 2015, que surgió por la vía del habilitante, el señor Maduro, ¿verdad?, por vía del habilitante, hizo también la reforma de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Ustedes recordarán, para incorporar, bueno, el delito de femicidio, para incorporar la instigación o ayuda al suicidio de mujer, delitos sobre los cuales no quiero abordar en su aspecto sustantivo porque solamente me estoy concretando, repito, en el aspecto adjetivo de la ley. De verdad, los invito a mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, están consideraciones con respecto a los llamados delitos de violencia de género. Voy a tener que terminar haciendo en la página YouTube el llamado ese, ¿verdad? Para ir llamando de clase a clase. Entonces, dicho lo anterior, vamos en primer lugar a verificar algún tipo de sentencia, ¿verdad?, que trate el tema competencial, atendiendo al tipo digamos, de procesado. Entonces, en primer lugar,
el tema de la posibilidad que algunos de estos delitos sean delitos menos graves, ¿ok? Y que sean delitos menos graves y que por lo tanto se nos presentará la duda de si van a ser enjuiciados por el procedimiento por delito menos grave, aquello que no supere a los 8 años en su límite máximo, o el procedimiento que se describe en la especial ley. Por ejemplo, en esta sentencia, la sentencia 500 de la Sala de Casación Penal de diciembre del 13, se indica en la misma que el delito que allí se conoció fue a partir de una denuncia interpuesta por una persona, quien de acuerdo con lo establecido en el artículo 23, numeral primero de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, dijo y se de llamarse Santos. El ciudadano y otros sujetos desconocidos me agredieron física y verbalmente. Estos sujetos me empujaron y me caí al suelo y temo por mi vida, ya que ellos me han amenazado de muerte. En varias oportunidades, estos sujetos me agreden e insultan cuando les da la gana. Asimismo, me amenazan de muerte para poderse quedar con mi residencia. Posterior a esto, tuve que mudarme a la residencia de mi hija porque las amenazas. El Ministerio Público solicitó que se fijara la respectiva audiencia de presentación, correspondiéndole al juzgado municipal de control. Se declaró incompetente, declinando el conocimiento de la causa en un tribunal de violencia contra la mujer. Celebró la audiencia de presentación, el representante del Ministerio Público los precalificó como lesiones genéricas, considerando que su conocimiento corresponde a la competencia penal ordinaria. Es decir, como se dan cuenta, ahí se está metiendo un tercero en discordia, ¿ok? Entonces, o no sería la jurisdicción de violencia de género, o no sería el procedimiento por delito menos grave, sino por la vía de la llamada jurisdicción ordinaria, considerando que su conocimiento corresponde a la competencia penal ordinaria. Si bien el Ministerio Público determinó en la orden de inicio de la investigación la ocurrencia de un delito de violencia para el momento de la audiencia de presentación de los imputados, presentó lesiones genéricas. Sin embargo, dada la especialidad de los tribunales en materia de violencia, en atención a lo dispuesto en los artículos 42 y 118 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres, debe respetarse el fuero de atracción inherente a la competencia por la materia de los tribunales especializados en violencia de género, razón por la cual, al imputarse un delito de lesiones, víctima mujer, indistintamente de la calificación prevista en el Código Penal, su conocimiento corresponderá a los juzgados, con competencia en materia de violencia de género. Entonces, bueno, esa existencia de ese fuero, ¿verdad?, en cabeza de la víctima, bueno, define un tanto el conocimiento por el especial procedimiento. Aquí hay otra sentencia, la sentencia 265 de julio de 2010 de la Sala de Casación Penal. En forma errada, puede pretender la juez con competencia ordinaria que siempre que en un hecho, en una causa, se encuentre presente como víctima una persona del sexo femenino, la competencia para dirimir dicha controversia corresponde a los tribunales especiales de violencia contra la mujer. Bien buena esa alada de oreja por parte de la Sala de Casación Penal en julio del 2010. Sigo. Tal criterio conllevaría la separación de los tribunales para el juzgamiento de hombres y mujeres. La especialidad de la materia de violencia contra la mujer va a estar determinada entonces no por la existencia de un miembro del sexo femenino como víctima en una determinada causa, sino por el hecho que la ser sujeto pasivo del hecho disvalioso por su condición de mujer y por un acto sexista. Entonces, bueno, esto juega un papel fundamental. El concepto de... Gracias, mi amor. El concepto de desprecio de género, ¿verdad? Es lo que se evidencia acá. Retirar este Galaxy acá. Sabía yo que ese Galaxy lo echaba la batida. Entonces, bueno, el concepto de desprecio de género, ¿verdad? Es lo que sintetiza, define la ubicación del procesamiento de la causa en la llamada violencia de género, ¿ok? Entonces, bueno,
el desprecio, pues la condición de irrespeto a la condición de mujer, ¿ok? Por el llamado acto sexista, de nuevo, repito, es lo que pretende asumirse como sustrato fundamental para el procesamiento de las causas de violencia de género. Bueno, para no ir abordando tantas sentencias vinculadas a lo que ya yo he expresado, vamos a abordar esta última decisión por ahora, la 798 de diciembre de 2015 de la Sala de Casación Penal. El acto sexista dentro del contexto de violencia contra la mujer es ejercido en contra de la víctima por el solo hecho de ser mujer, por lo que la acción de la gente debe dirigirse de manera específica e inequívoca contra el sujeto pasivo femenino como muestra de discriminación o desprecio, sin que se confunda con otra motivación o intencionalidad. No toda conducta que se ejerce en agravio de una mujer debe considerarse necesariamente un delito de género, pues dicha acción debe ir acompañada del presupuesto objetivo de la existencia de una discriminación negativa hacia la mujer por el hecho de serlo, sin que pueda confundirse con otras intenciones del autor. La conducta desplegada por el imputado no se ajusta al criterio de violencia contra la mujer por razones de género, sino que se trata de la presunta ejecución de una serie de conductas donde habría resultado afectada una mujer, así como un niño y un hombre, pero no como el resultado de una actitud sexista o discriminatoria. El imputado habría dirigido su accionar contra el ciudadano profiriéndole insultos y agresiones físicas, lesionándolo en la cabeza, mano derecha y codo, cayendo ambos al suelo mientras se golpeaban. En ese momento, la ciudadana acude al llamado de su esposo, quien conjuntamente con su hijo de 10 años de edad trata de separarlos, resultando también lastimada. Posteriormente, el imputado los habría amenazado de muerte y le habría lanzado un objeto contundente al hijo de las víctimas. No encuadra, dice el juez, su conducta en la comisión de un delito por estrictas razones de género. La especialidad de la materia de violencia contra la mujer va a estar determinada entonces no por la existencia de un miembro del sexo femenino como víctima en una determinada causa. El conocimiento del presente asunto corresponde al tribunal de primera instancia estatal en función de control del circuito judicial penal, ante el cual el Ministerio Público acusó al ciudadano por la comisión de los delitos de lesiones intencionales, genérica, amenaza privada y resistencia ante la autoridad. Como se dan cuenta, mis estimados, 3 ejemplos, 3 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para echar de lado aquella concepción tan maniquea, ¿verdad?, tan determinista, que solamente verifica el fenotipo, la condición de mujer como víctima para tratar de asumir el procesamiento por el especial procedimiento. Por favor, no vayas a entender que cuando se excluye, se eyecta, ¿verdad?, del procedimiento de violencia de género, alguna determinada conducta, ello vaya a conducir a un tema de impunidad. Bueno, contrario a ello, porque desde temprano el Tribunal Supremo de Justicia ha venido abordando que si el titular de la acción penal por un delito de acción pública como esto de violencia de género, el Ministerio Público, no asume el propiciar el enjuiciamiento de la causa, entonces se le coloca a la víctima la posibilidad de la llamada acusación particular propia. Es decir, el concepto de acusación particular propia que ahora se verifica frente a cualquier tipo de delito de acción pública en esa famosa sentencia del de diciembre del año 2018 por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la 902, en la cual le establece la posibilidad a la víctima de instaurarse como acusador particular con prescindencia del Ministerio Público. Bueno, ya ello venía anticipado en el procedimiento por delito de violencia de género. Bueno, sin más, porque el tiempo nos aguarda para un procedimiento que es un tanto extenso, vamos a tratar de asumir la llamada procedimentalización flujográfica de este procedimiento de violencia de género a partir de lo que establece los artículos 73 y siguientes de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia.
que ya les he manifestado a ustedes. Uno, debe cumplir con las pautas del sistema acusatorio, es decir, ser un procesamiento adversarial en contradicción, pero también, y muy importante, la apreciación de la prueba va a ser asumido por la vía de la sana crítica, utilizando la lógica y la experiencia y la ciencia. Bueno, profesor Ángel Serpe, ¿por qué usted hace énfasis con el tema de la apreciación de la prueba? Bueno, porque alguno no vaya a creer que, como existe ese supuesto indubio pro femine que sustenta el especial procedimiento, alguien vaya a entender que hay una primacía en cuanto al tema probatorio. Es decir, en el entendido que las pruebas que hayan sido ofertadas por la mujer víctima sean una prueba cuya apreciación deba ser asumida en una apreciación superior, ulterior, superlativa por parte del juez. Así como existe, por ejemplo, en el proceso laboral, cuando se dice, bueno, las pruebas serán apreciadas por la vía de la sana crítica, pero en caso de duda se aplicará la norma, la apreciación que sea mucho más favorable al trabajador, el indubio pro operario que se encuentra en el ámbito del llamado derecho laboral. Entonces, cuidado si alguien entiende acá que existe también un indubio pro femina en la apreciación de la prueba. Es decir, que apliquemos en primer lugar la sana crítica. Recuerden ustedes que la sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, cuestionar hasta la prueba más directa, como pudiera ser la confesión por la vía de la admisión de los hechos, con mucho más razón, el cuestionamiento del testimonio, con mucho más razón, el cuestionamiento del peritaje, con mucho más razón, el cuestionamiento de documentos públicos o de documentos privados. Pero entonces hay que entender, utilizando la sana crítica, bajo los instrumentos de la lógica, experiencia y ciencia, todavía eso me genera una duda, entonces ir al grado superior. Bueno, como esa prueba ha sido ofertada por la víctima, bien sea como denunciante, bien sea como querellante o como acusadora particular propia, se vaya a dar una inteligencia de apreciación distintiva, superior, superlativa, o sea, que afecte el principio de igualdad de partes. Cuidado con ese desentendimiento del tema de la apreciación de la prueba. Entonces, bueno, obviamente que estos delitos de violencia de género van a ser conocidos, bueno, de la forma natural como se conocen los demás delitos. Es decir, o por flagrancia, el concepto de flagrancia propia, en la cual hay una percepción y una aprehensión de forma inmediata, y la llamada cuasiflagrancia o flagrancia impropia, aquello que describe el artículo 234 del COD, se encuentra presente en el artículo 96 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Ahora bien, aquí sí hay distinciones. La orgánica ley establece una forma distintiva de concebir la flagrancia. Es decir, ella es violentada y ella acude con las muestras objetivas de violencia. Oye, aquí está el celular donde se me dijo un mensaje, una aflicción, ¿verdad? La violencia psicológica, fue afligida, ¿ok? Se colocó, bueno, tú eres fea, bruta, y sobre todo la peor ofensa que puede haber, que es decirle a alguien, caraquista, por eso es una ofensa de grado superior. Disculpen la chanza a mis estimados alumnos que no asumen esa, no son fans, pues, de el glorioso equipo Los Navegantes del Magallanes. Pero volvamos al asunto. Entonces, o muestra de violencia obstétrica, o muestra de violencia sexual, o muestra de violencia física. Entonces, se le permite a la dama en cuestión, a la mujer, que acuda al órgano en donde se va a realizar el peritaje. Ese peritaje que va a concluir en una experticia. Y si la experticia ya refleja, ya constata objetivamente
la existencia de una violencia, entonces todavía se sigue llamando eso como flagrancia, y entonces la muestra de la experticia, el resultado del peritaje, se va a configurar con un mecanismo para la aprehensión flagrante del violentante. A la dama ni con el pétalo de una rosa. Pero, mis estimados, flagrancia, allí no hay. ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cómo va a surgir? ¿Se va a mantener la impunidad frente a ese violentante? No, el problema es que existe la otra modalidad, que es la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión a los fines que el aprehendido, ¿verdad?, acuda a una audiencia de imputación a los fines de que se genere el derecho a la defensa. Y precisamente el sustrato, lo que iría a sustentar la solicitud de la orden de aprehensión, bueno, es nada menos y nada más que el resultado de la experticia, del peritaje. Pero poder hablar que media la previa existencia de un peritaje, de una experticia, ¿verdad?, a los efectos de configurar una flagrancia, es desconocer, ¿verdad?, la propia aproximación al concepto de flagrancia que se maneja a partir del artículo 44 de la Constitución, es decir, la privación de la libertad. Existe la llamada inviolabilidad de la libertad, pero se permitirá, y se me permite la expresión que no es tan castiza, violabilidad de la libertad, y nos dice el numeral primero, por la previa comisión de un delito flagrante o previa orden judicial. Si para la solicitud de una orden judicial, bueno, se exige la existencia de elementos de convicción, bueno, qué mejor que el resultado de una experticia. Pero bueno, en fin, esa flagrancia descrita en el artículo 96 de la especial ley se aúna a la otra posibilidad, es decir, la denuncia. Cualquier persona natural o jurídica con conocimiento del hecho violentante, bien sea de forma oral o de escrita, puede presentar una denuncia de violencia de género. Los órganos receptivos o receptores de la denuncia de violencia de género, miren, son muy extensos. ¿Okay? El Ministerio Público, los juzgados de paz, la prefectura y jefatura, la división de protección familiar, las policías, como decía un amigo mío en Conde Chanza, bueno, hasta las taquillas de Cinex, pues, tendrían, y perdonen el mal chiste, la posibilidad de asumir el mal chiste frente a circunstancias de mucho probio, como puede ser la violencia de género. ¿Ok? Entonces, hay un amplio abanico de entes receptores o receptivos de la denuncia. Pero en lo que atañe a la querella, ella guarda, obviamente, y no podría ser de otra forma, las mismas características de la querella, que tiene que ser escrita y formal, indicándose querellado, indicándose querellante y domicilio, que tiene que ser ante un tribunal de control de audiencias y medidas de la Jurisdicción Especial de Violencia de Género. Vamos a concluir esta sesión de nuestra clase virtual para incorporarnos de inmediato con las mismas coordenadas.